se me olvida. La clase pasada hablamos de algoritmos basados en dividir y conquistar y mencionamos que no siempre teníamos la opción, no siempre se daba el caso de que las divisiones fueran parejas, eso es un caso, o sea, no siempre son divisiones en tercios o mitades o lo que sea. A veces hay divisiones en un tercio y dos tercios o cosas raras de esa clase. Y mencionamos también que hay casos en los cuales la división en el fondo no es fija. La división depende de los datos en cada caso. El ejemplo clásico de esa situación, que también cae dentro de la categoría de dividir y conquistar, pero tiene un análisis distinto, es el programa Quicksort, que vamos a discutir en algún detalle ahora. Ojo, el código que vamos a mostrar acá es bastante, se ve simple, es corto, pero extremadamente sutil. Tiene un montón de lugares donde uno se puede confundir y espero no haberme confundido yo también, así que tengan cuidado. Como decíamos, no siempre tenemos control sobre la división. El ejemplo clásico de eso es el caso de Quicksort, que probablemente ustedes hayan escuchado nombrar. La idea de Quicksort es muy simple. Se elige un elemento pivote, lo vamos a llamar pivote, entre los elementos a ordenar. Organizamos de forma que los elementos menores al pivote estén antes de los mayores al pivote, con lo cual obviamente el pivote va a quedar en su posición final, ¿cierto? Y me queda una parte desordenada que es antes del pivote y una parte desordenada que es después del pivote, que necesito ahora ordenar recursivamente. Y estamos. Lo crítico es que al particionar no terminemos con alguno de los subtramos el tramo original completo. Porque en ese caso en el fondo nos vamos a meter en un ciclo infinito. Eso es algo que se evita por la vía de elegir el pivote entre los elementos del rango. O sea, si elijo uno de ellos y ese lo excluyo a la hora de procesar los subrangos, bueno, obviamente los subrangos van a ser más cortos, no puede ser el rango completo. Hay varias formas de efectuar la crítica operación de particionar. En todo caso, es claro que se debe ver que se puede efectuar en tiempo θ de n. O sea, básicamente para ubicar al elemento en pivote, una vez elegido, tengo que comparar todos los demás elementos con él para ver si son chicos o son grandes. Así que el número de comparaciones ahí va a ser n-1 y no hay vuelta que darle. Si la división siempre fuera en mitades, la recurrencia para el número de operaciones sería aproximadamente t de n 2t de n medios más n, una cosa de ese tipo. Y el teorema maestro nos dice que el tiempo de ejecución es θ de n log n, que sabemos que es óptimo, o sea, no puede ser mejor. Si la división fuera en fracciones fijas, digamos una fracción alfa y una fracción 1 menos alfa, nuestra recurrencia sería como la que aparece ahí y podemos aplicar el teorema de Acravasi, que nos da que P igual a 1 y nuevamente obtenemos que es tiempo de ejecución es θ n log n. O sea, siempre que la división sea en un rango no demasiado extremo, digamos, la cosa funciona. O sea, tenemos n log n. Obviamente las constantes que oculta el θ varían. Si la división es en un número fijo de elementos, k en el primer tramo y n menos k en el otro, o alguna cosa así, tenemos la recurrencia de esa forma. Y en ese caso obtenemos una solución que es θ de n cuadrado partido por k, o sea, bastante peor. Tenemos que tener cuidado, en el fondo, cuando implementemos
el código, cuando escribamos el código, de no caer en la situación en que con frecuencia el pivote cae en un tramo corto, digamos, cerca de los extremos. Vamos a analizar el caso promedio más adelante, cuando discutamos algoritmos aleatorizados. En realidad, vamos a demostrar que los peores casos son extraordinariamente poco probables, siempre que los datos vengan ordenados al azar. Si no, cualquier cosa puede pasar. Vamos a plantear algunas variantes más eficientes o resistentes a ataques que fueran el peor caso del algoritmo. Una idea creativa que se les ocurrió a los malandrines es buscar en aplicaciones que están expuestas a la web, al mundo, digamos, algoritmos que tengan algún peor caso más o menos feo y alimentar esos sitios con datos que fuerzan precisamente ese peor caso. Eso le llaman un ataque algorítmico. El resultado de un ataque algorítmico es que con unas pocas consultas que fuerzan a algún algoritmo a trabajar horas extra, un malandrín puede saturar un sitio web y dejarlo fuera de combate. La mayor parte del trabajo del algoritmo se hace en el proceso de particionar. Hacer lo que sea eficiente es crucial, una vez que hayamos elegido un buen pivote que nos garantice o nos haga muy poco probable los peores casos. Desarrollemos un programa ahora. Supongamos que queremos ordenar el tramo A sub m hasta A sub n-1 del arreglo. O sea, estrategia típica de C, digamos, enumerar las cosas de 0 a n-1. ¿Sí? Si m más 1 mayor o igual a n, no hay nada que hacer. El tramo en ese caso es de largo 0 y sería todo. De largo 1, 0 y sería todo. No hay nada que hacer. Si m más 1 menor que n, lo organizamos con un p por definir, tal que hasta del m hasta el k menos 1 son todos menores o iguales a p, y del k hasta el n menos 1 son todos menores, son todos mayores que p. Una manera de particionar simple es el código siguiente, que se debe a lo mutuo. Básicamente el código lo tienen ahí, los programas del caso los voy a publicar junto con las transparencias para que le echen una mirada y jueguen con ello. Este código básicamente lo que hace es, con la variable i, barre el arreglo completo, y cada vez que se tropieza con un elemento que es mayor que el pivote, lo intercambia. Aquí la operación swap básicamente lo que hace es intercambiar esos dos elementos. No quise escribirlo en las tres asignaciones que eso significa en línea, porque solamente oscurece las cosas, enreda las cosas, no aporta mucho a entender nada. Es bastante más eficiente y vamos a discutir el por qué y el cómo cuantitativamente más adelante. Es el esquema original de Ore. Cuidado, este código es extremadamente delicado, es muy frágil. Y entender y justificar de que realmente está funcionando y hace la pega que se le pide, no es para nada trivial. ¿Sí? La idea de esto, y eso es lo que lo hace tan eficiente, es el hecho de que básicamente va buscando desde la izquierda, índice I, y desde la derecha, índice J, elementos que básicamente están fuera de orden. O sea, desde el lado izquierdo busca un elemento que sea mayor o igual que el pivote. Desde la derecha busca uno que sea menor o igual que el pivote. Si es que los encuentra,
se va a encontrar con que ese par obviamente está fuera de lugar y es cosa de intercambiarlos. Si es que resulta en este proceso que el índice I es mayor que el índice J, bueno, quiere decir que se nos acabó el tramo a revisar y estamos listos. ¿Sí? Y hacemos eso en un ciclo, básicamente el ciclo ese va a recorrer todos los pares que están fuera de orden. Primer punto, hay varios puntos acá que son claves de notar. Primeramente, tiene que haber siempre alguien menor a un lado y alguien mayor al otro lado. Eso no es tan obvio. La segunda cosa que es para nada obvia es que si ustedes se fijan, esos dos ciclos internos que tenemos, los dos while que tenemos ahí, simplemente avanzan, no verifican que nos estemos manteniendo dentro del rango que nos habían designado. Nuevamente, el hecho de que no se salen de los rangos es bastante sutil. En el fondo, nos aseguramos, si ustedes se fijan, estamos tomando como pivote un elemento que está en medio del rango que estamos tratando de ordenar. Buscamos desde la izquierda y desde la derecha. Claramente esas dos búsquedas, como están una con para si es que encuentra un elemento mayor o igual que P, el otro si encuentra uno menor o igual que P, en el peor de los casos van a parar porque se tropezaron con el elemento P o algún elemento del mismo valor. Y por lo tanto está garantizado que no se pueden salir del rango. ¿Sí? Bueno, eso. Esto es bastante sutil y como digo, es muy fácil meter las patitas en esto. Bueno, una justificación, digamos, de qué es lo que está pasando acá, la tenemos acá. De, insisto, les sugiero que realmente le echen una buena mirada y entiendan qué es lo que está pasando aquí. Tal vez jueguen con un par de ejemplos a mano para ver cómo se comporta esta cosa. Como siempre, lo único que hacemos es intercambiar elementos, jamás simplemente llegamos y asignamos nada. El resultado final obviamente va a ser una permutación de los datos originales. Y un primer esbozo entonces sería una cosa como esta, que por alguna razón, le agregué algunas cosas de arriba. Se me está saliendo de la página. ¿Sí? Corto y simple. Estoy simplemente usando el tipo type como el tipo de los datos a ordenar. Quién sabe qué sea, pueden ser estructuras raras o alguna cosa que a ustedes se les ocurra. La pega se está haciendo básicamente acá, en el proceso de particionamiento, y después terminamos con dos llamadas recursivas. Un punto, fíjense bien que lo que está haciendo nuestro proceso de particionamiento, si es que hay elementos iguales al pivote, hay que tener cuidado de que no queden todos en el mismo tramo. En particular, porque si fueran todos los elementos iguales, nunca falta el pastel que se le ocurre ordenar un arreglo puro uno. Si quedaran todos en un mismo tramo, vamos a terminar con un tramo largo 1 y un tramo el resto y caemos precisamente en el peor caso, lo que es bastante decepcionante. Eso lo evitamos con la estrategia que tiene, evitamos eso y también nos evitamos el tener que tener la pregunta extra de si estamos en el borde con el proceso de particionamiento como está indicado ahí, el más eficiente, digamos, por la vía de parar si es que nos encontramos con un elemento igual al pivote. ¿Sí? En ese caso, nuestro método de particionamiento, claro, se va a dedicar a
intercambiar entre sí montones de elementos iguales, lo cual no es particularmente elegante, pero por lo menos no va a caer en la situación de que el cuento tome tiempo en el login, o sea, en el cuadrado. En un computador determinista no es tan fácil dividirlos mitad y mitad, ¿sí? Así que podemos simplemente omitirlos como lo hace el particionamiento Power. Otro método de particionamiento que vamos a discutir después, en el fondo, lo que hace es, le llama particionamiento gordo, digamos, o sonaría más elegante particionamiento obeso, ¿cierto? Que básicamente en vez de dividir en menores que el pivote, menores o iguales al pivote, el pivote y mayores o iguales al pivote, divide en menores al pivote, iguales al pivote y mayores al pivote. Un tema que hay que tener presente es que es bastante común encontrarse con que los datos que se deben ordenar vienen casi ordenados. O sea, los elementos en general no están demasiado lejos de sus posiciones en el arreglo ordenado. Tal vez alguien tomó un conjunto de datos y, qué sé yo, 200 datos y le agregó 3 o 4 a la cola. ¿Sí? Y en ese caso, si es que nosotros eligiéramos como pivote el primero o el último elemento, es prácticamente garantizar que vamos a caer en el peor caso. Así que es recomendable utilizar como pivote, por ejemplo, el elemento del medio, o tal vez para ponerse el parche ante la herida de alguien que conozca el funcionamiento del programa y cocine datos para jodernos, elegir el pivote al azar en el rango. Claro que la elección al azar a su vez tiene su costo. ¿Sí? Otra posibilidad que también se ha explorado es que además tiene la ventaja de disminuir un poco la probabilidad del peor caso, es tomar una muestra, por ejemplo, el primero, el último y el elemento del medio, y usar la mediana, o sea, el elemento del medio, los tres, como pivote. Con eso, obviamente lo que estamos logrando es tener un elemento que cae más cerca del centro, o sea, de partida ya no tiene ninguna posibilidad de caer en la primera posición o en la última. Podría caer en la segunda o en la penúltima, pero no al principio, por lo tanto, algo disminuye por esa vía. La distribución de esos elementos en el arreglo, digamos, en el orden, es un tanto más, no es tan uniforme, sino que un poco guateada, digamos, hacia arriba, lo que hace que tenga más probabilidad de caer más o menos cerca del centro, lo que mejora el cuento. ¿Sí? Pero bueno, otra opción, como ya hemos dicho, es dividir en tres tramos, menores al pivote, iguales al pivote y mayores al pivote. Esto se conoce como el problema de la bandera holandesa. En inglés le dicen Dutch National Flag Problem, por la bandera de tres franjas de colores, y este problema lo planteó Dijkstra en uno de sus textos de programación, dando una solución para él. El código siguiente, en el fondo, un poquitito parecido al de lo mutuo en estas cosas. Básicamente lo que hace es mantener que del ramo A sub m hasta I menos 1 son todos menores que P. El tramo de I hasta J menos 1 son todos iguales a P. Y de A sub K hasta N menos 1 son mayores a P. Y los que están entre J y K menos 1 todavía son indecisos. Y ahí vamos intercambiando entonces de manera de ir estirando, digamos, si es que encontramos un elemento chico, estiramos el tramo, el primer tramo, si encontramos uno que es igual, estiramos el tramo del medio, de los iguales, y en caso contrario, echamos para adelante. ¿Sí? Bien,
esas son algunas estrategias acá, digamos, y obviamente me imagino que ustedes podrán también inventar sus propias técnicas de particionamiento y hacerse famosos con eso. Claro que ganarle a la estrategia de, de buscar pares fuera de orden e intercambiar se me dificulta, digamos, hacerlo mejor. Si ustedes hacen el trabajo de analizar cómo escribe esto su compilador preferido, el código de esos dos ciclos internos y los dos while que aparecen en el particionamiento Juárez, se van a dar cuenta que si están, por ejemplo, ordenando números enteros, es probable que el ciclo completo se traduzca como dos o tres instrucciones solamente, o sea, más corto que eso, más rápido que eso, realmente imposible. Otra área, supongo que yo sé que a ustedes les es muy cercana, es evitar recursión. Ustedes le tienen aversión, eh, fobia a la recursión. Si se fijan en el programa, Quicksort hace dos llamadas recursivas al final. Bueno, el punto en realidad es que hay una llamada recursiva al final, después de la cual no se hace nada. Eso es lo que se llama una llamada de cola, una llamada recursiva de cola, tail recursion. Y eso se puede eliminar porque básicamente corresponde a simplemente cambiar los nombres, o sea, los valores de los parámetros con los que se llamó a la función que estamos ejecutando y volver al comienzo. Porque en realidad lo que hace con la llamada recursiva es invocar a la función con esos mismos argumentos y una vez que esa llamada termine se devuelve. O sea, en realidad no aporta nada la recursión. Podemos hacer eso. Ahora, cuidado, en particular si ustedes usan algún compilador más o menos moderno, de C al menos, por lo menos por GCC, y me imagino que varios otros más también, por lo demás. Esta clase de mejoras al código, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, son capaces de hacerlos por su propia cuenta. O sea, simplemente cambiar la última llamada que teníamos, acá, esta llamada de aquí, en el fondo en vez de hacer esta llamada, es volver al comienzo y al m cambiarlo por j más 1, el n dejarlo tal cual, o sea, cambiar este if por un while y esta llamada de aquí cambiarla por una asignación a m asignarle j más 1. Esa mejora del código, al menos GCC, hace ya bastante tiempo, la hace en forma automática, sin siquiera decirle nada a ustedes. No sé si otros compiladores, pero me imagino que varios también lo hacen. El otro punto que puede ocurrir acá es que, bueno, con esto nos ahorramos una llamada recursiva. Ahora, eso nos deja con, si se fijan en términos de un árbol binario de llamadas que estamos haciendo, estamos manejando directamente una de las dos ramas y la otra rama la dejamos para la llamada recursiva. El número de llamadas recursivas pendientes en un momento dado va a estar dado básicamente por la altura de ese árbol, ¿sí? O sea, la altura de la rama que no tomamos del árbol. Si nosotros nos aseguramos que la llamada recursiva se hace para el tramo más chico de los dos tramos que resultan, eso quiere decir que en cada llamada recursiva el tamaño de lo que queda por ordenar
se divide al menos por 2, al menos nos queda a lo más la mitad. Y eso significa que el número de llamadas recursivas que vamos a tener pendientes en algún instante dado, pues a lo más eh, logaritmo en base 2 de n, donde n es el número de elementos del arreglo. Nos conviene hacer eso entonces para evitar, porque básicamente lo que estamos tratando de hacer con esto de eliminar recursión es evitar burocracia, ¿sí? O sea, evitar llamadas de función inútiles. Y eso nos lleva a una cosa como esta, que básicamente tenemos arriba el código de particionamiento que ya habíamos discutido antes, y dependiendo cuál es el tramo más largo, nos quedamos con el tramo más corto para hacer la llamada recursiva, y el otro tramo lo manejamos vía un ciclo. Aquí hay ese código, son, no sé, un par de docenas de líneas. Nuevamente, como ustedes son absolutamente alérgicos a todo lo que es recursión, nosotros podemos eliminar la recursión completamente manejando una pila de rangos directamente. O sea, en vez de dejar que nuestro lenguaje de programación se haga cargo de manejar la pila de casos pendientes, manejarlos nosotros a mano. Mejor aún, como si manejamos esa cosa a mano, en realidad no importa en qué orden vayamos procesando los pedacitos que van quedando, perfectamente podemos pensar, en vez de organizarlos en una pila, organizarlos en alguna otra estructura, de manera de que vayamos siempre procesando datos con, vecinos, digamos. Y eso debía tener algún efecto beneficioso a la hora de usar, de correr en un computador que utiliza memoria caché, que no hay otros hoy día, ya que estamos en eso. Manejar nosotros directamente una pila de índices de principio a fin, básicamente los casos pila o la otra estructura que se nos ocurra, que simplemente dicen cuáles son los casos, las cosas que nos van quedando pendientes, va a ser definitivamente más eficiente que toda la burocracia, todo el trabajo que significa llamar y retornar de una función. Pero obviamente el código se empieza a ser bastante menos legible. Algunas otras consideraciones. Quicksort es extremadamente eficiente para manejar arreglos grandes, pero es bastante ineficiente para arreglos pequeños. El punto entonces es que lo que nos conviene hacer es seguir con Quicksort hasta llegar a algún tamaño tal que algún método simple resulte más eficiente, y de ahí, cuando el tamaño caiga por debajo de eso, el tramo a ordenar, pasar al otro método. Resulta que ordenamiento por inserción es eficiente si es que los datos vienen más o menos ordenados, o sea, en particular los datos, ningún dato está demasiado lejos de su posición definitiva. En el fondo, el método de inserción hace trabajo que es proporcional a la suma de las distancias de los elementos de sus posiciones finales. Y una opción entonces es ya hacer una última pasada sobre el arreglo completo usando método de inserción. Pues no tiene sentido en realidad estar llamando, haciendo todo el trabajo, digamos, para hacer la llamada a función del método de inserción por cada pedacito de unos pocos elementos, sino que en el fondo dejamos todo a medio ordenar. En tramos de largo menor que algún m, ahí cortamos el quicksort, y el resto que se haga cargo una pasada sobre el método de inserción sobre el total.
Otras consideraciones también que se han hecho es, podemos ir monitoreando cómo vamos en cuanto a la profundidad de la recursión, que nos estamos metiendo demasiado en situaciones en las cuales estamos repetidamente cortando una lonja muy corta. Si es que eso resulta ser así, una opción es simplemente dejar las cosas hasta ahí y terminar la pega con algún método de ordenamiento razonablemente eficiente, no tanto como Quicksort, pero que nos garantice tiempo de ejecución en el OGN. A eso le llaman introsort, que en el fondo básicamente ve si la profundidad de la recursión se empieza a hacer muy alta, aborta y termina la pega usando heapsort. Bien, ahí tenemos una rápida repasada de el algoritmo de Quicksort. Como les digo, el algoritmo en sí es bastante corto y simple. Se ve muy trivial, pero está bastante lejos de ser trivial. Por lo demás, John Bentley escribió un libro llamado, escribió dos libros en realidad, varios libros, pero uno en particular llamado Programming Pearls, que básicamente es perlas de la programación. Tiene un montón de cosas que vale mucho la pena leer y releer y tener en cuenta. Y comentaba que algunos de las personas que estaban revisando el código que él publicaba en ese libro, donde en particular muestra una versión de Quicksort usando el esquema de particionamiento de lo mutuo. Uno de los lectores tempranos, digamos, los borradores del texto, le reclamó de que en realidad el código de Juárez era más, incluso más simple y fácil de entender que el de lo mutuo, y le esbozó cómo lo haría él. Y Bentley reporta que dejó de revisar el esbozo del criticón al segundo error. Otro programa también que se ve sumamente trivial de programar es búsqueda binaria, del cual reporta Knut que se publicó la primera versión por el año 55 o algo así, y la primera versión correcta realmente se publicó recién como 10 años después. O sea, nuevamente una idea súper simple que es bastante difícil de hacer bien. Bueno, vamos a analizar el algoritmo básico en detalle. Vamos a dar algunas pistas sobre qué es lo que pasa con las variantes. Y como primera medida de costos, vamos a utilizar el número de comparaciones promedio que hace el algoritmo al ordenar. Si C sub n, C de n es el número de comparaciones que hace Quicksort al ordenar un arreglo de n elementos, vemos que particionar efectúa n-1 comparaciones, lo que habíamos dicho antes. O sea, elegimos el pivote de alguna manera y enseguida tenemos que comparar los demás n-1 elementos con él para determinar si son chicos o son grandes. Y después ordena recursivamente tramos de k y n-1 menos k elementos para algún k que está entre 0 y n-1. Excluimos el pivote que va a ir a caer a su posición final, obviamente. Si todos los elementos son diferentes y el pivote se elige al azar, resulta que todas las divisiones son igualmente probables. Y el costo promedio va a ser simplemente el promediar sobre todos los, con el mismo peso, sobre todas las particiones posibles, o sea, sobre todos los posibles valores de K, que van entre 0 y n-1.
Y el costo de ordenar el tramo hasta antes de K es C de K. El costo de ordenar hasta el resto es C de N menos 1 menos K, los largos de los dos tramos, más N menos 1, que es el costo de particionar, y obviamente el costo, el número de comparaciones que se hacen cuando se ordenan 0 elementos es exactamente 0. Organicemos un poquitito esa cosa, ajustando los índices, de manera que no terminemos con n-1 y cosas raras de esa clase, y notando que en el fondo esa sumatoria fea que tenemos, estamos sumando los C sub K con K creciendo, y a su vez también los mismos C sub K, pero desde el otro lado decreciendo, podemos escribir esa recurrencia de esa forma. Que reorganizando un poco nos queda esa hermosa expresión de allí. Para resolver esto vamos a utilizar nuestra truculencia tradicional de funciones generatrices. Si definimos la función generatriz g de z como la suma sobre n mayor o igual a 0 de c de sub n z a la n, y le aplicamos las propiedades respectivas a la recurrencia, y usando además la condición inicial, terminamos con esa ecuación diferencial que tenemos ahí. Para aquellos a los que les espantan las ecuaciones diferenciales, resulta que es una ecuación diferencial de primer orden lineal, y por lo tanto perfectamente susceptible de resolverse en forma exacta. Si quieren pueden entretenerse desarrollando los detalles, pero resulta que la solución es g de z, es esa cosa de allí. Si ahora les traemos los coeficientes de eso, lo que es una pega no particularmente grata, pero tampoco extremadamente complicada. Digamos, los detalles están, por ejemplo, en el apunte de algoritmo, no de algoritmo de complejidad, sino que en los apuntes de fundamento de informática, que ya no existe, pues ya estructuras discretas. Tenemos que C sub n finalmente resulta ser 2 veces n más 1 h sub n menos 4n, donde hn son los números armónicos, que sabemos que los números armónicos son asintóticamente logaritmo de n. Por lo tanto, finalmente tenemos que C sub n es asintóticamente esto, 2n logaritmo de natural de n. Contrastemos con el número mínimo de comparaciones. Sabemos que para ordenar n elementos se requieren al menos techo de logaritmo en base 2 de n factorial comparaciones. Tenemos por el otro lado la fórmula de Stirling para los factoriales, que dice que n factorial en realidad es muy aproximadamente igual a raíz de 2πn, n partido por e, todo eso a la n a la n. Si tomamos logaritmo en base 2 de ese adefesio, resulta que el número mínimo de comparaciones es simplemente n logaritmo en base 2 de n, que haciendo el cambio de base de los logaritmos es un no partido por logaritmo de natural de 2 por n logaritmo natural de n, que es 1,4430 veces n logaritmo de n. Nuestra variante de Quicksort hace, o sea, nuestras variantes de Quicksort, en el fondo todas ellas, hacen 2
logaritmo n logaritmo natural de n comparaciones, o sea, no es tanto más que el mínimo posible para hacer la pega. Estamos realmente muy cerca. ¿Sí? Y para terminar de completar el análisis, hace falta contabilizar el número promedio de intercambios en el proceso de particionamiento. Y ahí sí que entran diferencias entre los esquemas de particionamiento que nosotros planteamos. Y me acabo de dar cuenta que se me pasó el número de comparaciones promedio, bueno, que la cosa se pone más complicada también, que hace el método de Dijkstra con su particionamiento obeso. Pero bueno. En este proceso, si suponemos que todos los elementos son diferentes, lo único que interesa es el orden en que viene. O sea, podemos suponer que realmente nos dieron a ordenar una permutación de los números de 1 en n. Y que podemos, para hacer tratable el análisis, podemos suponer que todos los órdenes posibles, todos los n factorial permutaciones de los n elementos son igualmente probables. Tratar de describir en forma manejable situaciones de datos casi ordenados o más o menos ordenados, un poquitito ordenados o qué sé yo, se hace rápidamente muy cuesta arriba. Así que suponemos que todas son igualmente probables, el asunto es bastante accesible. Una propiedad bastante crucial de las dos técnicas de particionamiento que nosotros discutimos acá es que básicamente los elementos grandes y los chicos se mantienen en su orden original, básicamente. O sea, si es que partimos con con datos al azar, ordenados al azar, los tramos que van a resultar van a ser los elementos chicos en un orden al azar y los elementos grandes en un orden al azar. No se mete realmente, ninguno de los dos se mete con reorganizar las cosas internamente. Así que eso. Veamos lo mutuo primeramente. Lo que hace lo mutuo es revisar el arreglo completo, intercambia cada vez que encuentra un elemento mayor que el pivote. Si ustedes revisan el código, eso es exactamente lo que está tratando de hacer. Por lo tanto, el tema aquí es decir, oye, supongamos que el pivote está en la posición P, ¿cuántos elementos mayores y cuántos menores va a encontrar en su camino? Si el pivote es P, básicamente va a ejecutar P-1 intercambios, o sea, va a intercambiar cada uno de los elementos más grandes o más chicos. ¿Sí? En promedio, suponiendo que el pivote se elige al azar, el número de intercambios que hace es 1 partido por n, promedio, en el fondo, la sumatoria entre 1 menor o igual a p menor o igual a n de p-1, que en el fondo esa expresión finalmente termina siendo n-1 medios. Nuestro amigo autor de esta cosa es más sutil. Busca elementos mayores que el pivote de la izquierda y un menor que le hace juego, digamos, desde la derecha. Y después los intercambia. Por lo tanto, básicamente para contabilizar el número de intercambios, tengo que, por ejemplo, contabilizar cuántos elementos mayores que el pivote están en posiciones que son anteriores a la posición P en el arreglo. Recuerden que P, digamos, bueno, eso. En este caso, el análisis es un poco más enredado. Si el pivote elegido es P, hay n-p elementos mayores que el arreglo, y de esos vamos a elegir aquellos que quedan antes del pivote, en p-1 posiciones. En promedio, el número de elementos mayores que el pivote antes de la posición P, que básicamente, como habíamos dicho, viene a ser el número de pares que entran en el intercambio, va a ser n-p
dividido por n-1 y por p-1. O sea, para cada uno de los n menos p elementos mayores, independientemente estoy eligiendo una de las p-1 posiciones antes de eso, y el n-1 es para básicamente hacer cuadrar las cosas, digamos. Si promediamos ahora sobre todas las posiciones posibles del pivote, igual que antes, el pivote puede ser elegido el elemento 1, el 2, el 3 hasta el n, cualquiera. Tenemos la sumatoria que aparece allí, que resulta ser n-2 sextos. Si se fijan, esto es un tercio aproximadamente de los intercambios que hace el mecanismo de particionamiento de los mutuos. Y con eso tenemos en el fondo los datos suficientes para poder dar una medida de rendimiento muy ajustada, teórica, promedio del algoritmo. Promedio válido siempre y cuando supongamos que los datos vienen ordenados al azar. Si vienen en algún otro orden, eso puede resultar beneficioso en el sentido que trabaja menos o feamente perjudicial. ¿Sí? El otro tema que habíamos comentado, el algoritmo eligiendo el pivote como mediana de 3, no simplemente como el elemento del medio o un elemento al azar. Si tomamos una muestra de 3 elementos y elegimos la mediana de pivote, el pivote está en la posición R más 1 en el arreglo ordenado. Significa que elegimos uno de los n, uno entre los n menos r más menos 1 elementos mayores al pivote. O sea, elegimos 3 elementos, elegimos el pivote, uno mayor y uno menor. ¿Sí? La probabilidad de que elijamos uno mayor y uno menor, digamos, y finalmente viene a estar dado por esto de acá. La probabilidad de elegir uno mayor, perdón, el menor tiene la probabilidad de elegirse esta, el mayor la probabilidad de elegirse esto, y estoy tomando 3 elementos dentro del arreglo. Con eso, la recurrencia, después de organizar como antes, son 3 comparaciones para hallar la mediana. Después de ordenar esos 3 elementos, quedan n-2, 2 elementos a clasificar. Ya, ahí tengo que verificar algo porque me parece que hay un pequeño problema, pero en todo caso no afecta mayormente. Y la recurrencia, después de hacer los mismos enjuagues de la vez anterior, nos queda esto. Esto nuevamente da lugar a una ecuación diferencial, igual que en el caso del caso anterior, digamos que el asunto es bastante más engorroso que el análisis anterior. El resultado final es que entre lo que se gana por el hecho de que se hacen menos comparaciones y qué sé yo, las divisiones resultan más parejas, que da una cierta ganancia, y lo que se pierde porque se están haciendo un par de intercambios extra para encontrar y ubicar al elemento central donde le corresponde ir. Se ve que se gana aproximadamente un 6% de rendimiento, digamos, un análisis, eso es lo que arroja el análisis de un modelo más detallado. O sea, no es despreciable, pero tampoco es como para volverse loco. Si además ponemos como valores iniciales hasta C sub m, el costo respectivo del método simple para tramos cortos, se obtiene una
recurrencia, o más bien un juego, un conjunto de recurrencias con el cual podemos calcular el valor de m que es óptimo. El valor de m en realidad obviamente va a cambiar dependiendo de los costos relativos de los intercambios y las comparaciones y otras cosas más, pero resulta que la curva esa, digamos, cerca del óptimo es bastante plana, llamémoslo así, y resulta que el valor óptimo de m está generalmente entre 10, 15, 9, por ahí, por esos lados. No, no es un número demasiado grande. Bien, con esto terminamos nuestra rápida revisión de un algoritmo extremadamente importante que es Quicksort. En el tercer tomo de su Art of Computer Programming, Knuth menciona que algunas mediciones que se hicieron, bueno, esto hace tiempos inmemoriales atrás, pero eso no creo que haya cambiado tanto, se había llegado a la conclusión de que los computadores ocupaban una parte muy sustancial de su tiempo ordenando datos. Y comenta de que no está claro si eso se debe a que ordenar es un problema importante. Hay gente que ordena cuando no debiera hacerlo, o se están usando algoritmos de ordenamiento ineficientes. De todas maneras, el ordenar datos es una de las operaciones fundamentales en todo lo que es computación, y tener a la mano y conocer, tener alguna idea de rendimiento y sus propiedades particulares de algunos métodos de ordenamiento es crucial. La idea general de Quicksort es bastante sencilla. Hay bastantes cachirulos que se le pueden hacer a esta idea básica y obviamente cada una de esas cosas va a resultar en algoritmos con rendimiento diferente. Vimos que simplemente cambiando el método de particionamiento podemos incluso disminuir el costo de la pega de particionamiento, que es la parte central donde está el costo de este algoritmo. Podemos disminuirla en un tercio, a costa de un programa mucho más frágil, mucho más fácil de hacer mal. El algoritmo mismo es bastante frágil, es muy fácil meter las patas y escribirlo mal. ¿Sí? Particularmente si ustedes van a usar una variante como decir, oye, corte cuando el tamaño de los datos que nos va quedando es 10 y arregle todo el cuento ordenando con método de inserción. Claro, van a terminar con los datos ordenados, pero tal vez su parte de Quicksort, que se supone que hacía la pega, no hizo nada, hizo puras tonteras nomás, y el método ineficiente de ordenamiento final es el que realmente ordena. Sorprendentemente, este algoritmo, que es bastante sutil y complicado, se puede analizar en forma muy detallada, en forma precisa. No siempre tenemos esa clase de suerte. La mayor parte de los algoritmos, cuando mucho, vamos a tener que conformarnos con alguna cuestión de O mayúscula y con suerte algún teta por ahí. No llegar al detalle que hay acá. Y con eso terminamos nuestra perorata del día. Casi justo una hora, estamos bien. Déjenme ver qué es lo que me dice esta cosa. Si es que hay alguna algún comentario de parte de algunos de los participantes. Si no, quedamos hasta acá y creo que ya se dio Zoom chat. Eso. Terminamos entonces con esto, con nuestra rápida
visión de lo que es dividir y conquistar. Todavía no tengo muy claro qué es lo que les voy a presentar el próximo martes. Déjenme dormir sobre ello este fin de semana y de ahí nos vemos. Vamos a empezar con un tema nuevo. ¿Sí? Las grandes técnicas que hemos visto hasta el momento para diseño de algoritmos son algoritmos basados en búsqueda más o menos exhaustiva, o sea, todo lo que vimos de backtracking, búsqueda en grafos, asterisco. Vimos que si tenemos mucha suerte, nuestro problema es susceptible a ser resuelto mediante un algoritmo voraz, pero como bien dice Erickson, los algoritmos voraces nunca funcionan y generalmente uno debe recurrir los problemas que caen más o menos bajo ese paraguas, alguna variante de programación dinámica. Otro esquema que permite diseñar buenos algoritmos es la idea de dividir y conquistar, reducir el problema que tenemos a varios problemas más pequeños del mismo tipo y resolver eso y contar los resultados. De esa idea hay montones de variantes también. Hay otras técnicas más, por eso les digo, déjenme dar un par de vueltas para decidir exactamente con qué continuamos y vemos cómo seguimos. Hay dos grandes áreas que me interesaría revisar con ustedes, que son el área de algoritmos aleatorizados, o sea, algoritmos que se basan en utilizar números aleatorios en su funcionamiento, y algoritmos aproximados, o sea, cómo podemos obtener soluciones aproximadas, razonablemente buenas, decentes, a problemas que de por sí son NP completos y hacerlo en un plazo prudente. Esos son la clase de problemas con los que uno se tropieza en la vida real. Pero bueno, eso será tema de otra semana. Entiendo que ustedes están pasando por semanas bastante duras en este momento. Ánimo, buena letra, traten de descansar lo que puedan y hagan bien su pega y que les vaya muy bien. Les deseo suerte. Así que no hay nada más que comentar, entonces quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos el día martes. Cuídense y descansen este fin de semana. Chao, chao.